Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Espeon nivel 51 en la Liga Master, gracias a Leito con Confusión, Bola Sombra y el nuevo ataque que tiene Psicorrayo. 3583 a nivel 51, el primer nombre es Sakura. Si es que lo vas a evolucionar, ya sabe, 25 caramelos y un poquito de tener el sol arriba en su máximo esplendor. Cambia muy rápido a Dragonite, así que para que le pueda lanzar bien sea el Onda Metal, el Bola Sombra, pero no entiendo cómo ha podido lanzar un lanzallamas. Este Mewtwo es distinto, este Mewtwo es diferente y me encanta cuando las cosas son distintas y no son iguales a cada momento. Garra Dragón es un daño neutral que al menos puede ser algo de daño, pero con los Dragualiento puede llevarse algo mejor farmeándolo. Le quedan dos escudos para que pueda defenderse. No sé por qué sacó al Garcho. Me imagino que bueno, la estrategia habrá sido para farmearlo porque con los Cola Dragones pega demasiado y con el bonus está, dijo yo acá me lo farmeo y no ha llegado a utilizar el escudo y va a necesitar un poco más porque es como si fuese Disparo Lodo, al igual que Garra Umbría. Necesita la misma animación, se puede tardar sí, pero es la misma animación, los básicos que va a necesitar para lanzar algún cargado. Excelente, Puño Meteoro, utiliza su último escudo y le cambia muy rápido a Espeon. Espeon hace su debut en la Liga Master con su nuevo ataque y a nivel 51 mejor, pero lo one-shotea. Me imagino ese meme donde dice, hola, adiós. Sí entró Espeon. No puede ser, me imagino que va a rendir un poco más, pero los demás combates, este tan solo es el primer combate de todos los que tenemos en la GBL. Tierra Viva y le cambia muy rápido a Articuno, no hay nada que hacer señor, es oscuro, 20% nerfeado en la defensa y con este bonus que va a tener, toda la vida súper eficaz para Articuno. Y un Puño Meteoro más se lleva el primer combate. Espeon al menos sirvió como un escudito. Al menos tiene 261 en el ataque, así que eso me deja sorprendido. Hasta el momento es el más fuerte de todos los Espeon, bueno, las Eevee Evolución que he presentado el día de hoy. Este es el cuarto video por si no estás enterado y recién me estás viendo. Toda la mañana he venido subiendo videos. Tenemos desde Sylveon, que es el primero, el segundo que ha sido Umbreon, el tercero que hemos tenido a Leafeon, que Leafeon me ha encantado, es una rana, es un Politoed pero en versión planta en la Master, y este es el cuarto con Sylveon. Ya esto lo vamos a dejar hasta aquí nomás. El día de mañana la vamos a continuar con todos los demás, con lo que me han pedido Vaporeon. Vaporeon ha sido uno de los más comentados, así que para el día de mañana vamos a tener a Vaporeon a primeras horas del día, y así que tienes que estar atentísimo con la campana activa y con tu like bien gordo. Tiene 175 en la defensa, 163 en el HP la estamina. Este chico o esta chica no va a durar nada, no puede hacer nada más. Y al ser un Pokémon de tipo psíquico tiene debilidades al bicho, cosa que bicho casi no aparece. Siniestro sí, y fantasma en el caso de Giratina. No sé por qué no le había lanzado el ataque si ya lo tenía farmeado. Pensó quizás de que podía haberlo farmeado Leito, pero no llega. Lanza Surf, que no es muy efectivo, que es lo mejor que ha podido tener, pero no entiendo por qué se gastó sus dos escudos en un Pokémon que pensé al menos le iba a resultar mejor, o tal vez pensó que se lo iba a farmear, pero no le salió la jugada. Esto quiero ver, quiero alucinar con esto. Dame esa cereza del pastel de que le puede lanzar un Mewtwo el Bola Sombra, por más de que no tenga bonus stab, pero que lo puedes one-shotear. Llegas primero con el Bola Sombra y eso puede ser todo. Va a pegar durísimo, 261 toda la vida para Mewtwo Shiny, y al final se queda con Dialga, al menos para que le pueda lanzar Bola Sombra. Los Confusiones sí pegan, comienzan a doler a cada momento, a cada paso, pero ya bueno, no va a llegar uno más. Entre un Espeon y al tener al lado, sabiendo que tienes un Metagross con un Terremoto, yo me iría con Metagross, lo hace así, y con Terremoto es súper eficaz y es toda la vida para que pueda ganarle a Dialga y así llevarse el segundo encuentro. Vamos con el tercero, señor editor, no sé por qué se quedó un poco pegado. El clasiquísimo, si no hay lag no es GBL, así de simple. Mirror Match muy interesante, donde el primero que va a tener la prioridad va a ganar. Como tiene 4286, siento de que la va a ganar, y encima Shiny ya, esto sí o sí es fijo de que puede venir el cambio en cualquier momento, porque ya sabe el rival de que le pueden cambiar. No le salió el cambio, ya le había apretado en el momento que es, así que va a necesitar llegar al Terremoto y después hacer el cambio a Dragonite. Si es que lo hace bien, Leito no es muy efectivo y encima se ahorra el ataque cargado, porque después ese Terremoto, ese Puño Meteoro le va a funcionar bastante. Lanza, le salió el Overtabo. Bueno, al mismo tiempo le lanza Terremoto, así que no va a poder hacer más. Necesita escudar y después lanzar el Terremoto, o capaz pescar el baiteo lanzando el Puño Meteoro y que le pueda salir al menos
menos el ataque no se arriesga. Se quiere ir todo por el terremoto, nunca baiteas, siempre inbaiteo. Bueno, ustedes ya me entienden. Terremoto utiliza su último escudo y después va a llegar primero a un puño meteoro para que pueda hacer toda la vida con ese rango de vida que le queda. Es todo, no necesita hacer más. Y ahora todo va a depender del siguiente Poké, si es que lo va a farmear. Hoy sí, esto es disparo lodo, se lo puede farmear, le puede lanzar un bucle de arena y es suficiente para que le pueda ser súper eficaz. Pero ahora en el cambio otra vez no puede ser, te vuelves con Garcho. Va a tener pesadillas Espeon con Garcho tierra viva. Uy, no lo one-shoteó, eso es bueno, al menos que pueda llegar un ataque más. No puede ser, Espeon es la burbuja pero de la GBL. Hola, adiós. Y lo peor de todo es que no tiene escudos. Doble tierra viva, entonces lo tiene con enfado. No hay nada que decirle. Dragonite, doble dragón. Esta chica es arriesgado, este chico, porque algunos tengo conocidos, amigos, compañeros que utilizan, bueno, son hombres pero utilizan el avatar de chica. Y bueno, cualquiera lo puede utilizar al gusto que desee, porque se ven así, bien empoderadas. Bien bacán, bien bacán. Garra dragón, súper eficaz. Y con los Drago alientos tiene uno más para llegar. Lanza puño meteoro y otra vez otro combate ganado. Y si te das cuenta es como si fuera una premiera. A veces saca legendarios, a veces no saca legendarios, pero todo depende del estilo que tú vayas a tener con los pokés que tengas. No es que necesariamente necesites solo legendarios. Con que armes un buen equipo igual te puedes salvar de algunas situaciones. Terremoto le hace súper eficaz, a menos que pueda hacer cabeza de hierro. Siento que es cabeza de hierro, no creo que haya llegado un cometa Draco, capaz sí. Cabeza de hierro no es muy efectivo. Y esto sí es toda la vida para Dialga, y va a tener que estar preocupado porque no pensó de que quizás le iba a salir de Elite. Y tiene que entrar con Dragonite, no puede entrar con Espio porque los Drago alientos le hacen muchísimo daño. Y te lo confirma el 175 de defensa y 163 de la estamina. Que le llegue a darse pelea a la traba, que le llegue a ganar cabeza de hierro no es muy efectivo, pero decide escudar. Ok, si yo me voy tú te vas y te vas con mi escudo. Me llevo tu escudo sea como sea. Termina utilizando su doble escudo y cambia muy rápido a Dragonite, muy arriesgado porque podía haber tenido todo X y después no sé cómo la iba a salvar. Tuvo la valentía de haber hecho el cambio y ese cabeza de hierro lo necesita aguantar porque tiene un cometa Draco, y siendo de un Dragonite que está a una altura muy grande y tiene el bonus, puede ser casi one shot para cualquier Poké. A estas alturas no necesita lanzarse, no necesita nerfearlo porque todavía no tiene la ventana del cambio, así que lo más recomendable es tener doble garra dragón y así al menos salvarse de un par de básicos, porque le estaba lanzando el disparo lodo. Hubiese sido un poco mejor que se lo farmeara tantito nomás para tenerlo con Espeon o ver qué Poké tiene detrás. Ay, no puede ser, Melmetal ya, GG's, no hay nada que hacer. Le puede lanzar el avalancha igual le va a caer a Espeon. No sé si vaya a salir todo recomendable, aunque me han dejado sorprendido con el lanzallamas que he tenido. Y fuerza bruta, ¿qué pasó acá? Alguien por favor en los comentarios que me explique qué otro ataque puedes llevar con Melmetal, o sea, aparte de fuerza bruta, porque lo más recomendable es avalancha. Eso es dentro del meta, y le sigue lanzando a un Pokémon tipo psíquico. No sé qué ha pasado acá, pero déjame en los comentarios qué es lo que tú crees, qué es lo que tú opinas. Capaz lo tenía con hiperrayo, capaz lo tenía con otro ataque que tenía el foco resplandor, no sé qué ataque, pero no sé qué ha pasado. O bueno, ya se dio cuenta de que no pudo ganar y así se termina el combate. No ha podido hacer nada más y con básicos termina ganando el combate. Y vamos con el último, donde sale Metagross versus Kyogre. Ay, pésimo lead, necesita hacerle cambio muy rápido. Lo hace por Dragonite y le sacan a Mamoswine. No, ya GG's, no puede ser. Doble counter, a menos de que pueda salvarlo con Espeon, pero no sé cómo, porque Espeon pega demasiado fuerte. Pero ahí es donde viene el bola sombra y el psicorrayo, porque no resisten. Es un buen cañón de cristal, me gusta que tenga el garra dragón, que lo haya dejado lanzar. Y necesita doble escudar, porque si no lo he escudado una vez y va a ser en vano. Termina escudando doble, tiene el terratemblor y puede tener el alud. Así que acaba de depender, puede sacar a Metagross, está bien. O también puede farmearlo con Espeon. Este chico es arriesgado, Leito. Me hace pensar, porque mira, le hace súper eficaz, pero bueno, tiene dos escudos, podía habérselo farmeado, pero prefiere hacer el lujito de entrar con Espeon y farmearlo para al menos lanzar el bola sombra o pueda lanzar el psicorrayo. Así que con cualquiera de los dos ataques igual puede hacer algo. ¡Uy, no! Metagross, dime que bola sombra súper eficaz, que puede one-shotearlo. Por algo tienes 261, confío en ti que por favor puedas one-shotearlo. Y hoy casi lo hacías, el cambio muy rápido. Va a necesitar 10, así que mejor que lance puño meteoro a que no lance nada. El rival ya sabe, ya se dio cuenta que tiene que hacer eso. Y bueno, no tiene nada más que ser farmeado por Metagross. Y al final puede tener el terremoto o puede tener el puño meteoro, le va a lanzar surf. Y acá es la cuenta regresiva, porque con 4 ya puede tener el surf para que pueda lanzar su primer ataque. Bueno, como no ha lanzado el primero, se necesita 5 y después va a necesitar 4 para que pueda lanzar todos los surf que tiene disponible.
Esto es suficiente para que pueda caer Metagross. Y después Espeon tiene que darle la cereza al pastel a este video. Dime que por favor, Espeon, tú eres grande. ¡Uy! Entró con más Muswine. Pensó de que le iba a lanzar el ataque. No con todos los básicos. Ni siquiera sabe cuántos básicos se necesita, creo. Y con lo último llega a ganar con Psico-Rayo. Y pues nada más, amigos. Hasta aquí. Ahora sí, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video. Suscribirte al canal si es que eres nuevo. Y activa la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Con eso a mí me apoyas un montón dejando tu grandioso like y los comentarios, que estoy para eso, para poder interactuar contigo. Ya el día de mañana te traigo todos los videos restantes que tú desees. Flareon, Vaporeon, Jolteon y todos los que falten en las demás ligas van a entrar dentro de esos videos el día sábado y el día domingo. No vamos a parar, estamos imparables y les traigo todos esos videazos. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.